Lo que voy a predicar hoy es una palabra que siempre hemos predicado, pero el Señor puso en un hermano que lo leyera y lo entendiera y me llamara y me pidiera que predicara de eso. Y ahí es donde vemos que el Espíritu Santo actúa como quiera, en el quien Él quiera, para que toda la congregación esté consciente de los planes de Dios para este tiempo. Porque estamos viviendo en los tiempos peligrosos. Y como estamos viviendo en los tiempos peligrosos, Dios le place en decirle a la congregación, inclusive a mí, que soy parte de la congregación, que nos preparemos para lo que viene. Que nos preparemos para lo que viene. Por eso hoy nosotros vamos a entrar en el libro de Mateo 24 y voy a pedirle a todos los hermanos, hermanas, cuando ustedes leen, ustedes que leen su Biblia, cuando ustedes leen la Biblia, y ustedes se sienten que algo que ustedes leyeron les interesó y ustedes quieren que se les aclare, ustedes pueden llamar a cualquiera de los ministros, inclusive a mí, y pedirnos que prediquemos sobre ese asunto, porque eso significa que lo que usted leyó le impactó y usted quiere recibirlo más amplio, y para eso el Señor ha puesto hombres y mujeres para poder llevar las buenas nuevas de salvación y así también presentar su palabra con denuedo. Lo que estamos presenciando con nuestra hermanita y nuestro varón y el varón, ellos han estado peleando esa buena batalla y se han zafado, así como nosotros nos hemos zafado de las garras del enemigo. Entonces el enemigo está tratando de molestar la vida de los dos. Y con la congregación tenemos que estar orando los unos por los otros siempre. No solo hoy, no porque vinieron hoy, vieron el estado de ellos, sino siempre tenemos que estar orando los unos por los otros. Porque el enemigo va a dejar que ellos se sientan de que hicieron un mal paso. Como ellos están constantes, ellos están viniendo a la congregación, el enemigo está bien molesto. Pero nosotros con la oración y la perseverancia de ellos, todo va a estar bien. También nos sentimos tristes porque hemos visto que hay ciertas hermanas que no están viniendo a la congregación. Oremos por ellos, hermanos, antes de entrar en ninguna clase de conclusión o idea de lo que puede estar pasando. Oremos siempre los unos por los otros para que el Señor sea el que inquiete, el que haga lo que tenga que hacer antes de soltar alguna palabra de lo que nosotros creemos. Amén. Ok, hermanos. Hoy es el día del Señor y nos gozamos porque podemos estar aquí en su casa de oración para presentar esta palabra del libro de Mateo. Vamos a buscar Mateo 24, vamos a hacer esta prédica en dos partes. No queremos hacerlo muy apurado porque queremos que los hermanos puedan entender. Se me llamó y se me pidió que predicara sobre esto, y sí, este es algo que ya anteriormente hemos predicado, otros predicadores lo han hecho también, pero vamos a centralizarnos en lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta tarde. Vamos a buscar el libro de Mateo 24, cuando lo tienen, vamos a ponernos en pie, hermano. Pueden sentarse, hermano, pónganse cómodos, pero nada de dormitarnos, hermano. Voy a empezar con lo que es esto del libre albedrío.
Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros podamos venir a la congregación, leer su palabra, entender las cosas que están sucediendo en los tiempos. Tenemos que leer la palabra para poder entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero tenemos libre albedrío. Dentro del libre albedrío, cada uno proyecta su amor por Dios a la manera que creen. Aunque tenemos la manera que es a través del que lee la palabra de Dios. Con el libre albedrío, nosotros muchas veces exageramos cosas y muchas veces no estamos ni siquiera en la línea que el Señor nos está indicando a través de la palabra. Porque suponemos, creemos a nuestra manera. Pero Dios nos da a través de su palabra directrices de cómo nosotros debemos de comportarnos en cuanto a lo que es buscar de Él y su justicia. Por eso que este libro fue escrito para poder proyectar cosas aún futuras. Y en este momento Jesús había estado con sus discípulos y Él había salido del templo y ellos lo llamaron y le estaban enseñando el templo. Y Él les dice a los discípulos, está hablando de un futuro, de algo que iba a acontecer, en donde todo lo que ellos le demostraron no quedaría piedra sobre piedra, sino que todo terminaría. Él estaba hablándole a ellos de un fin de una situación en donde tanto cielo y tierra pasarían. Pero para que nosotros podamos entrar en esa nueva proyección de Dios, nosotros tendríamos que cuidarnos del acecho del enemigo, del acecho de todas las cosas, inclusive de nosotros mismos. ¿Por qué digo de nosotros mismos? Porque en la medida que nosotros entendamos lo que Dios quiere que tú seas, nosotros pudiéramos estar un poquito más cómodo y entendido de cómo servir a Dios. Pero si no tenemos el entendimiento claro, vamos a servir a Dios como creemos que debería ser. Y ahí va ahí la exageración. Vamos a hacer cosas en vano, cosas que ni siquiera aprueba Dios, pero vamos a creer que eso le agrada a Dios. Y en eso es donde tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia fue escrita para darnos a nosotros la capacidad de entender que hay un Dios que nos ama y que ha dado a su Hijo a morir por el perdón de nuestros pecados, y que Él espera, solo Él espera de nosotros que nosotros le obedezcamos. Él no nos está pidiendo a nosotros que nosotros hagamos ninguna clase de maratón. No hay maratón. Obediencia. La palabra dice orar los unos por los otros. Si hacemos eso, hermano, estamos obedeciendo al Señor. La palabra no nos dice a nosotros que tenemos que tener larga oración. Yo no sé quién inventó eso. Yo no sé quién inventa eso. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Y en la comunión que tú tengas con el Señor, el Espíritu te da. El Espíritu es el que nos da para poder hablar. Porque nosotros no sabemos qué pedir. Y cuando no sabemos qué pedir, vamos a querer inventar. Pero es el Espíritu. Dice la palabra, el Espíritu es el que nos da el que pedir.
es el que gobierna en nosotros para que nosotros podamos pedirle al Señor lo que está en su voluntad. Si nosotros no tenemos ese patrón claro, vamos a pedir cosas fuera de la voluntad del Señor. Y ahí es donde vamos a acarrear problemas. En cuanto a las parejas, en cuanto a la vida familiar, la vida matrimonial, Dios nos da claramente el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, cada uno quiere hacer lo que le da su santa gana. Y en el santa gana es donde enredamos los planes de Dios. Si nosotros insistimos en enredar los planes de Dios, nada nos va a salir bien. En el principio vamos a gozar en nuestra idea de que esto está funcionando, pero a la larga no está funcionando porque no va con el patrón que Dios ha establecido. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque va a haber un fin donde todo va a terminar. Pero Dios quiere que antes que termine, nosotros ordenemos nuestra vida para poder vivir de la manera que a Él le agrada. Esa es la razón por la cual ahora los discípulos se acercan a Él cuando Él está en el monte de Olivos y Él le dice a ellos cuándo va a ocurrir esto, y Él comienza a detallarles acerca del por qué tenemos que ordenar nuestras vidas. Porque si nosotros no ordenamos nuestras vidas y estamos viviendo en un engaño, el engaño seguirá aumentando en nosotros para que no seamos salvos. Se acercan al Señor diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él ya le había dicho a ellos en otras ocasiones de que Él tiene que irse y que Él regresaría. Ya Él había hablado con los discípulos de eso, pero cuando Él les dice acerca de lo que iba a suceder con el templo que ellos tanto estaban admirando, Él tenía que dejar que ellos entiendan el por qué. El por qué tiene que haber un fin. Nosotros estamos peleando una buena batalla de la fe. Pero dentro de esta pelea de la batalla de la fe, todavía hay mucho desorden en nuestras vidas. Hay mucho desorden. No somos 100% obedientes, sino que hacemos cosas que creemos que está bien ante los ojos de Dios. Él comienza a decirle esto: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Ya tenemos con nosotros la ciencia que ha avanzado. Y así como la ciencia ha avanzado, los gobiernos han adquirido inteligencia artificial, capacidad de confabular, e inclusive dentro de los mismos ministerios hay personas que creen que saben más que Dios y confabulan. Tiempo peligroso. Estamos viviendo en los peores tiempos.
tiempos peligrosos, en donde el hombre ha adquirido su habilidad de poder confabular. Y el Señor dice, cuidado con esto. Dice, y oiráis de guerra y rumores de guerra. Esto ya lo estamos haciendo. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan antes que vengan el fin. Así que todo lo que está pasando, todo lo que vemos en el internet, todas las noticias que hemos estado oyendo, todas las maldades que se han ido amontonando, son cosas que era necesario que pase. Porque estamos como el arroz con soldadito y piedrita a la cual se tiene que pulgar. Se tiene que pulgar. Y el que es soldadito o el que es piedra tiene que convertirse en arroz si quiere ver los tiempos buenos con el Señor. Pero el que insiste en que quiere ser piedra o soldadito, así como la canción que dio el hermano en la lectura que dijo que unos son malditos del Señor y otros son benditos del Señor, así será. Porque tenemos que entender que el Dios a la cual estamos sirviendo es un Dios de orden. Yo a veces no entiendo cómo la gente puede pensar que el Dios que ordenó la tierra pudiera querer seguir desordenando. Él ordena. Dios es Dios de orden. Nos sigue diciendo, porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos. Habrá pestes, habrá hambre, temblores en diferentes lugares. Todo esto está aconteciendo ya, hermano. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis abominados de toda la gente por causa de mi nombre. El que dice la verdad lo mirarán mal, porque estamos hablando por causa de su nombre. Todo aquel que es cristiano y está esforzándose por hacer las cosas bien, encontrará que tienen familiares que no están de acuerdo con ellos. Encontrarán que tienen amigos que no están de acuerdo con ellos. Encontrarán que no hay personas que realmente nos están aceptando como ahora somos, porque preferían que fuéramos como éramos antes, porque eso es lo que ellos son. Así que tenemos siempre que revisarnos a nosotros mismos para saber si realmente estamos caminando con Cristo. Porque muchas veces pudiéramos creer que somos cristianos, pero somos instrumentos de Satanás para poder poner piedras en el camino del que realmente quiere caminar con Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano. Estos son los peores tiempos. Estos son los tiempos que tú crees que estás bien y no estás bien. Siempre le he dicho a ustedes que en el libro de Lucas 17 dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Y nunca me ha gustado tener que pensar que por causa mía alguien tropezca. Yo hago todo lo posible, hermano. Sin embargo, estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo tiene su libre albedrío y cada persona toma su propia decisión. A mí no me gustaría que nadie se hubiera ido de la iglesia. A mí me gustaría que todos los miembros que yo conozco viniendo, que vengan
Pero muchas veces uno dice algo y alguien se siente ofendido y no viene más. Y si alguien se ha tropezado, que tropezca por causa de sí mismo, pero no por causa mía. Porque nosotros somos llamados para decir la verdad. Y cuando predicamos la palabra, nos encomendamos a Dios para que Él sea el que nos guíe en todo lo que vamos a hablar. Porque entendemos, hermanos, que no todos los cerebros entienden rápidamente lo que Dios quiere presentarnos. Dice el versículo 13: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ese versículo estaría de más si esto fuera algo fácil. Pero como no es fácil, Dios tuvo que poner ese versículo para que entendamos que estamos peleando una gran batalla de fe. Y no es fácil, porque el que quiere hacer que nosotros tropecemos son personas que conocemos. Porque el mal entra para poder cambiar la atmósfera, inclusive tu ánimo de querer servir con todo. Gente que están puestos en el libro de Judas, dice que estas personas estaban ya seleccionados para eso. Increíble. Y si eso lo dice la palabra es porque es cierta. En el caso de nosotros que leemos la Biblia, sabemos que nuestra pelea no es carne ni sangre, huestes espirituales de maldad, pero que se apoderan de personas que son carne y sangre, para tropezar, para que uno no pueda seguir. Y eso es doloroso, porque si todos estamos en este paquete de salvación, no tratemos de montarnos encima del uno al otro, sino que hagamos una escalera, pues, y alémonos. Yo subí, suba tú al otro, él subió, y así todos subimos. Pero cuando hay una turbulencia, una tribulación, porque yo quiero salir, no estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Difícilmente todos vamos a estar en el mismo sentir, pero Dios nos da su palabra para que nosotros nos guiemos de ella. Si nos guiamos de ella, todos van a hacer lo que le agrada al Señor, no a mí. Si nos guiamos en ella. Si cada uno ocupa su lugar, cada uno hace lo que el Señor le ha mandado que debe hacer. Hermano, así sí, la vida sería fácil para todos. Pero cuando cada uno quiere hacer lo que cree, ahí estamos mal. Sigue diciendo la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, quiero hacer un alto ahí. Me gusta el Señor, me encanta el Señor por ese versículo. El Señor quiere estar seguro de que todas las personas hayan oído acerca de esto, para que cada uno comience a arreglar su vida, para que el que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, comience a hacerlo, para que nadie tenga excusa, ni diga: lo que pasa es que yo no sabía, yo no entendí y nadie me dijo.
Por eso me sentí alegre cuando la persona me llamó y me dijo, por favor, predícanos de esto. Porque esto es muy importante. Todos vamos a estar enfrente del tribunal de Dios y nadie podrá dar una excusa de que no sabía. Porque para eso es que venimos a la iglesia. No para hablar de prosperidad. Venimos para decirle que hay un tiempo malo. Hay un tiempo que va a finalizar. Y dentro de este tiempo que va a finalizar, habrán falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. Habrá falsos de todo. Y nosotros tenemos que estar entendidos de que la palabra nos advierte que sí va a haber falsos. ¿Y cómo vamos a nosotros saber quién es falso y quién no es falso? Por su fruto lo conocerá. ¿Y cómo vamos a saber qué fruto es? Si leemos nuestra palabra. Y si nosotros comenzamos a ser vigilantes de nosotros mismos. Antes de vigilar al hermano, vigílate a ti para ver si tú estás haciendo tu parte. Y cuando hacemos nuestra parte, entonces podemos pedirle al Señor que ayude al hermano que no está haciendo su parte. Pero tú estás haciendo tu parte. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ya estamos viendo, hermano, que lo que se profetizó se ve en todo internet, se ve en diferentes iglesias en donde la abominación ha entrado a la iglesia de Dios. Ha entrado, hermano. Hay diferentes cosas que se están haciendo que no le agrada a Dios. Mentalidad de los mismos hermanos que cambian el sentir de la palabra. Porque no están consultando con Dios. Tenemos que tener claro, hermanos, que, como dijo el hermano, esta es una carrera, pero no es de velocidad, sino de llegar a la meta. Y para llegar a la meta, tenemos que ser obedientes a lo que dice el Señor. Tenemos que cuidarnos, hermano. La salvación es individual. Nadie va a agarrar la mano de nadie. Dios espera de que cada uno de nosotros podamos tener esa comunión con Él para poder aclarar las cosas que no entendemos, para que Él nos lleve a los versículos, a los capítulos de la Biblia donde te dice a ti qué es lo que tú debes hacer en estos tiempos peligrosos. Pero cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, estamos en problemas, porque Dios es Dios de orden. Voy a ir al versículo 21 y 22. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. ¿Estamos viviendo eso o no? Ya el mes de febrero se está terminando. Los tiempos se están acortando. ¿Qué es lo que quiero proyectar con todo esto, hermano? Dios abrió un paréntesis del futuro y nosotros lo estamos leyendo y lo estamos viviendo.
Exactamente porque estamos leyendo esto y lo estamos viviendo, es que nosotros tenemos que poner nuestra barba en remojo. Porque lo estamos viviendo. Esto no es cuento. Los tiempos se están acortando. Los días pasan rápido. Mes de febrero se está acabando. En esto vamos a estar hablando de diciembre de nuevo. Entonces, si nosotros estamos viendo esto y estamos viendo que el Señor nos dice, nos da esta advertencia y dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, ¿por qué el Señor pone eso? ¿Por qué Él pone esto en la Biblia? ¿Por qué se están acortando? Porque si no se acortan, nadie se salvará. Pero ese nadie se salvará es porque el olaje que está moviéndose en el mundo está arrastrando a muchos creyentes. Lo que está sucediendo está arrastrando a la gente. Y si no nos cuidamos, también nos arrastrará. Aunque la intención de Dios es que nadie se pierda, nosotros mismos somos los que no damos el paso de obediencia. Y si insistimos y no hacemos el cambio, nos quedamos. Pero escuchen esto, hermano. La intención de Dios es que todos se salven. Pero para la salvación, la obediencia es necesario. No inventemos cosas. Apeguémonos a lo que dice la palabra. Y ustedes verán que van a pasar por tribulaciones y pruebas, pero mientras más ceñidos están en la palabra, aunque vengan vientos, aunque vengan tormentas, aunque venga todo lo que está escrito aquí, ustedes estarán firmes sobre la roca. Pongámonos en pie.